¿Sabías que subrayar es una de las técnicas menos eficientes a la hora de aprender? ¿Sabías que el estilo de aprendizaje visual auditivo es un mito? ¿Sabías que dormir es literalmente parte del proceso de aprendizaje? Bienvenidos a Daily Better, capítulo de hoy, Aprende a aprender. Hola Cele, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada, 10º episodio. 10º. Y dentro de todo este proceso, creo que lo que hemos hecho es aprender a aprender. Así. Porque la forma en que hemos comunicado lo que hemos aprendido ha sido con estas técnicas que hemos aprendido. Por eso decidimos que este 10º episodio habláramos sobre eso. ¿Cuáles son las técnicas que sí funcionan científicamente? Vamos a hablar de cuáles son los mitos que nos hicieron creer desde siempre acerca de cómo se tiene que aprender. Y también vamos a hablar de esta parte donde tanta información que existe hoy, el hecho de que si quieres aprender un idioma, bajas una aplicación, si quieres una técnica, abres YouTube, incluso si quieres un resumen de un libro, entras a Notebook, o sea, toda esta información es bueno, es malo, nos abruma, nos hace más inteligente, realmente estamos aprendiendo o solamente estamos recordando. Sí, Cele, este capítulo es la continuación de Back to School, que es el capítulo anterior, que básicamente invitaba a que las personas volvieran a estudiar. Claro, y entonces se nos hizo muy justo que habláramos de cómo aprender, Claro. Porque a veces podemos creer que si escuchamos 10 podcasts velocidad 2, estamos aprendiendo, o que si abrimos un video de YouTube sobre alguna técnica, estamos aprendiendo, pero ¿realmente lo estamos haciendo o solo estamos llenando de información que vamos a olvidar al día siguiente? En los últimos 20 años, ha sido el avance mayor en cuanto a todo el tema de ciencia de aprendizaje que en los últimos 2000 años. Sí, me imagino. Es que hoy en día tenemos más capacidad de hacer análisis, de hacer experimentos, escanear el cerebro mientras alguien estudia o alguien lee y ver qué comportamientos tiene. Bien, pues entonces empecemos con esos mitos. Así es. Investigando los mitos del aprendizaje, me llevé una gran sorpresa porque este en particular me afecta mucho, porque yo suelo subrayar. Todos lo hacemos. Y soy la persona que raya libro, que subrayo con marcador, que resalto, que pongo un quote, que pongo una notita al lado. Y resulta que no es tan eficiente para aprender. Lo que pasa, y es contraproducente, porque lo que va a pasar es que te vas a sentir que entiendes el contexto, que entendiste las partes más importantes, pero a la hora de ir al examen puede que no te ve tan bien. Y seamos realistas, ¿cuántos libros tenemos subrayados y realmente volvemos a ver eso que subrayamos? Sí. Incluso Kindle lo tiene, pero ¿cuándo te has puesto a investigar de a ver qué subrayé? Sí, o a ver tus notas. No suele suceder, pero lo que está pasando aquí es que la mayoría de las personas se confían de sus marcas, lo que subrayaron, de lo que resaltaron, sienten que entendieron, pero a la hora de poner a prueba esos conocimientos fallan. El segundo mito, se dice que cada quien tiene un estilo de aprendizaje. Para unos dicen, no, yo soy visual, no, yo soy auditivo, no, yo soy kinestésico. Y en realidad la ciencia dice que eso no es verdad. En el 2021 se hizo un metaanálisis para poder comprobar esto. No hay evidencia consistente sobre que hay un estilo de estudio para cada persona. Más bien, lo que importa es que dependiendo de qué estudies, es lo que tienes que adaptar el estilo. Por ejemplo, vas a estudiar geografía, necesitas algo visual. Necesitas estudiar música, necesitas algo auditivo. O vas a aprender natación, necesitas algo kinestésico. No quiere decir que tú aprendas bajo un estilo, sino más bien tú tienes que adaptarte a lo que quieres aprender, el estilo que se necesita. Y para eso tienes que experimentar. Claro. Y entonces nos vamos con la idea de ese maestro o esa materia no me va porque el maestro no enseña bajo el estilo que creo que soy parte de él. Claro. En lugar de eso tendrías que buscar la estrategia que te hace que aprendas lo que necesitas aprender. Es aprender con todos los sentidos. Dibuja, habla, escribe, escucha. Eso es lo que se necesita para aprender. Claro. Bueno, Cele, el tercer mito, que es
algo que puede dañar egos es que los seres humanos no somos multitasking. Se ha demostrado que en realidad lo que hacemos es un cambio de tareas. Somos switch tasking. Y lo que pasa en el cerebro es que el cerebro pasa de una tarea a la otra y esto puede ser muy rápido. Por eso que la gente puede llegar a pensar de que es multitasking. Es decir, o sea, la típica mamá que está manejando, que está maquillándose, que está regañando al niño y que además está desayunando. O sea, no quiere decir que las 4 tareas las haga en el mismo momento, sino que va haciendo switch. En un momento está manejando, claro, pero al rato ya está viendo. O sea, eso no es multitasking. No, es que es muy parecido a lo que hace en computación con la multiplexación, como lo hace el procesador de una computadora, que básicamente va teniendo como ciertas tareas en cola. Okay. Y esto se ha demostrado en la ciencia que esto tiene un costo. Pasar de una tarea que requiere enfoque a otra tarea puede demorar un tiempo. Hay gente que calcula y de repente puede decir que demora 23 minutos en realmente salir de un estado de concentración óptima, lo que llaman el flow, hasta otro flow como tal. ¿Y entonces por qué está tan romantizado ese multitasking? Yo creo que se popularizó por el tema de la efectividad, por lo que hemos hablado de la productividad, de que eres una persona productiva que está, no sé, mientras contestas el teléfono, estás en una llamada, resuelves un ticket. O sea, eres una persona que está haciendo muchas cosas, que resuelve. Pero en realidad lo que quiere decir a la hora de estudiar, la concentración es lo más importante. Es de repente llegar y colocar tu teléfono en modo avión, es apagar las notificaciones, es focus, dejar las redes sociales por un lado y concentrarte. Esto seguramente te ha de sonar. Tenías examen el día de mañana y ¿qué hacías hoy? Estudiar toda la noche porque vas a aprender y estudiar porque al otro día tienes el examen. Pero en realidad esto no funciona. No, a mí no me pasó eso. Nunca. A todos los estudiantes nos pasó. Ya sabíamos que era noche de mucho café y desvelada. Claro. En 1800, un científico lo que hizo fue sentarse a estudiar sílabas al azar. ¿Qué descubrió? Que a la hora de haberlas estudiado, el 50% de ellas ya se había olvidado. Y luego pasó otra hora y ese 50% se redujo solamente al 30%. Y al final del día solo retuvo 10% de eso. Creemos que nuestro cerebro es un disco duro que se va a guardar la información y que cada vez que requiramos vamos a entrar a esa parte y la vamos a tener. No, el cerebro es un filtro. Lo que usas lo va a guardar y lo va a tener ahí presente y cercano. Lo que no usas lo desecha. Entonces, el estudiar una noche antes, eso no va a funcionar. No estás aprendiendo nada. Solo estás memorizando para después de 24 horas deshacerte de todo lo que memorizaste. La clave está en que tenemos que comenzar a derrumbar esas creencias que teníamos del conocimiento y comenzar a hacer nuestros propios hábitos y nuestras propias técnicas nuevas. Bien, entonces pasemos a lo que sí está funcionando. Así es. Para empezar, es importante mencionar que para aprender no necesitas más tiempo. A lo mejor tenemos también ese mito de, claro, entre más estudie, más tiempo le invierta a estudiar, más voy a aprender. Y eso no, más bien necesitamos estrategias y es lo que vamos a hablar ahorita sobre cuáles son las que la ciencia dice que sí está funcionando, al menos hoy, porque quizás en 20 años nuevas investigaciones nos digan que hay otra mejor manera de aprender. La primera, y si hay una que podamos escoger de las que vamos a platicar hoy, considero que esta es muy importante. No es solo leer, no es solo subrayar. Vamos a poner un ejemplo. Tú lees un capítulo hoy de tu libro o de lo que estés estudiando. Lo lees, lo cierras tu computadora y después te repites. ¿Qué es lo que acabo de aprender? Entonces, incluso puedes hacerte 3 preguntas que deberías de contestar al haber aprendido lo que leíste. Si respondiste esas preguntas o puedes decirlo con tus propias palabras lo que acabas de leer, quiere decir que lo estás aprendiendo. Incluso hicieron un estudio donde separaron a 2 grupos. Grupo 1 les dieron 4 horas igual que al otro, pero a diferencia del grupo 1 les dijeron hagan lo que saben, que es leer, subrayar y los vemos en el examen. El otro grupo lo que hicieron es sí, las 3 primeras horas son para leer, para comprenderlo y la última hora la tenían que usar para hacerse preguntas o explicar lo que entendieron. Del primer grupo donde solamente leyeron y subrayaron,
se sentían más confiados en el examen. Y el segundo grupo sí sentían un poco desconfiados, pero ¿por qué? Porque se habían hecho como muchas preguntas y a veces sentían como, oye, es que no contesté la pregunta que yo me hice, no la contesté creo que correctamente, y crearon esa desconfianza. Pero al final el resultado salió que los que sí se hicieron preguntas y se cuestionaron salieron mejor en el resultado que los que solamente leyeron y subrayaron. El hacer de la pregunta pones en práctica el conocimiento. Y por eso ya las universidades utilizan este método. No el método de mañana necesito que lean este capítulo. No, los maestros ahora piden, necesito que me traigan preguntas que se necesitan hacer sobre este tema. La segunda técnica es una técnica que yo considero que sí hay personas que sí la aplican desde hace mucho tiempo, que es el espaciado intercalado. Yo tengo muchos compañeros de clase, o tuve muchos compañeros de clase y de estudio, que sí estudiaban normalmente después del mismo día estudiaban. Sabían la materia, llegaban a su casa y estudiaban lo que habían visto. Y después repetían una serie de veces antes de llegar al examen. No dejaban todo para última hora y tampoco acumulaban. Porque es igual que el gym. Esta técnica es muy parecida a la del gym. No es lo mismo ir al gym, entrenar durante 5 horas, que ir 5 días y entrenar 45 minutos o una hora. Entonces tiene mucho sentido que tú tomes pequeños pedazos de tiempo para estudiar y no dejar que estudiar el fin de semana o el día del examen. Básicamente lo que tú tienes que hacer es buscar la forma de espaciar tu tiempo de estudio y luego irlo incrementando si te aprendes los conocimientos. Si no te sabes los conocimientos, tienes que volver al principio. Esta es una técnica que puede ser un poco frustrante, porque si no te lo recuerdas, lo que ya habías estudiado, tienes que comenzar de nuevo. Es decir, hoy estudio, vamos a hablar que estamos estudiando inglés. Y hoy estudio 20 phrasal verbs. Sí. Y mañana lo repaso otra vez. Si lo recuerdo, está ok. Entonces lo voy a espaciar más. Ahora lo voy a estudiar cada semana. O puede ser 2 días, dependiendo de la dificultad. Ok. Entonces, pero el chiste es espaciarlo. Entonces, llego a la semana, veo que voy bien, lo puedo espaciar más. Así es. Y así, pero el día que falle... comienza de nuevo. Porque cada vez que te cueste, tu cerebro va a empezar a afianzar más ese conocimiento. Seguro recordarás en tu primaria. Lunes, matemáticas. Martes, español. Miércoles, ciencias naturales, etc. A esta técnica se le llama técnica de bloques. Puede ser productiva, pero no tanto como la de mezcla de temas. Se hizo un estudio donde hicieron 2 grupos, ¿no? El primer grupo le pusieron 10 problemas de matemáticas igualitos, tipo iguales, ¿no? Y en el otro grupo sí les pusieron diferentes tipos de problema acerca de matemáticas. ¿Cuál fue el resultado? Que el segundo grupo fue 43% superior que el primer grupo. ¿Por qué? Porque este grupo lo que hizo no solamente enfocarse en un problema que ya sabían resolver o que ya era igual, sino aquí lo que hicieron es poder pensar cómo resolverlo, qué es lo que tengo que hacer, qué tipo es, o sea, es como llevar tu cerebro a otro nivel y no solamente repetir o dejarlo en ese modo cómodo que ya sabe qué es lo que sigue. Acá sí es como despertar tus neuronas e ir conectándolas con la información. Claro, y ponerle dificultad también. Exacto, ponerle dificultad y por eso se recomienda que si, no sé, tú estás estudiando 3 cosas, las vayas intercalando, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes desarrollar una parte la parte auditiva, en otra la parte visual y entonces eso hace que tu cerebro se sienta como con más reto, un poco estresado, pero de manera positiva. Que es lo mismo que hemos hablado sobre el deporte, ¿no? O sea, a veces si tu core es la carrera, a veces mezclarlo con natación, con fuerza, con algún deporte de raqueta, eso ayuda a que otras conexiones neuronales funcionen mejor, también algunas partes de músculos, algunos tendones, etcétera, funcione mejor y eso a la larga vas a ser mejor corredor. Cuarta técnica, esta técnica a mí me gusta mucho porque es elaboración y conexión. Ya hemos hablado de la parte de conectar información cuando la estás estudiando. O sea, ¿de qué sirve? De hecho, lo hablamos en el capítulo anterior, ¿de qué sirve lo que estoy estudiando? ¿Cómo lo puedo conectar con lo que ya yo sé? Esa información que de repente, mira, ¿sabes qué? Si estoy estudiando de biología, ¿cómo puedo conectar esto con lo que sé del deporte? Te invita a que tu cerebro
haga una tarea adicional. No es solamente leer y aprender lo que estás haciendo, lo que estás leyendo, sino también buscar en qué se parece o en qué lo puedo conectar. Que eso es el típico ejemplo de que decían cómo aprenderte el nombre de alguien que acabas de conocer, ¿no? Lo conectas con algo que te es muy familiar, Claro. y ya te quedó grabado el nombre, ¿no? Sí, además también lo puedes conectar también con otra persona que se llame igual o parecido. Es algo, este es un nivel muy Sí. básico, pero lo que dices es eso. Así es. Y esta técnica también tiene la parte de elaboración, que básicamente lo que te invita es que lo que estás estudiando, ¿verdad? Busques la forma de explicarlo. Y de hecho hay una técnica muy famosa, la técnica Feynman, que invita a que las personas puedan explicar a un niño lo que estás estudiando. De lo que estás estudiando, redactes un resumen explicativo, pero sin tecnicismos, sin palabras complejas o con ejemplos muy sencillos. Claro, y si no lo logras explicar, la técnica te dice, vuélvelo a estudiar, porque todavía no estás lo suficientemente apto o con los conocimientos completos al no poderlo explicar así de sencillo. Así es. Y cuando tú te ves forzado a explicar algo que puede ser técnico, pero buscar aterrizarlo, algo complejo con... Física cuántica. Física cuántica, pero con muñequitos, con puntitos, con una gráfica, con algo creativo que la persona pueda entender lo que estás hablando, perfecto. La quinta técnica se llama técnica deliberada con feedback. No se trata de practicar mucho, sino de enfocar tu energía. A lo mejor tú solamente tienes el día de hoy media hora para estudiar, tratando de tocar en piano y tienes una canción. Esos 20 minutos podrías hacerlo de voy a ver cuántas veces puedo repetir toda la canción, o puedes aprovechar esos 30 minutos para solamente estudiar la cosa complicada. Esos 3 o 4 compases que te cuestan trabajo de la melodía, solo enfocarte en ellos. Entonces, ahí aprovechas el tiempo para perfeccionar lo que aún te falta pulir. Y además, esta técnica está acompañada con el tema de feedback. Si tienes a lo mejor un video, te puedes grabar y ver cómo lo estás haciendo. Si tienes un coach que te diga en el momento, hay que mejorar esto. O si tienes incluso alguna aplicación que te diga, esto lo estás haciendo incorrecto, es también una forma de que en el momento te des cuenta en qué estás fallando, poder corregirlo y en tu próxima práctica enfocarte en eso. Lo importante de estas técnicas es que no tienes que saberlas todas. O sea, con que hagas una, ya estás del otro lado. Al principio te vas a dar cuenta que siempre son difíciles, pero es porque tu cerebro se resiste, le cuesta energía, hay un gasto cognitivo. Y eso es importante saberlo, pero no rendirse. La primera parte que queremos hablar sobre el cerebro es la neuroplasticidad, que eso lo platicamos en el episodio 9. Como un pequeño resumen, básicamente lo que decimos es que nuestro cerebro no es fijo, puede moldearse, puede ampliarse y hay muchos beneficios. Esta analogía me gustó mucho y me gustaría compartirla. Imagina que estás en una montaña y quieres hacer un camino. Evidentemente, las primeras veces que vas a pasar por ese camino te vas a astillar, te vas a golpear con ramas, vas a ver árboles que te estorban. Pero mientras vas pasando más, se va haciendo el camino. Y cada vez que pasa se va haciendo mucho más grande, incluso hasta puede ser una autopista. Y eso es lo que pasa con tu cerebro. Entre más dejes marcado ese camino, mientras más aprendas, ese camino se hace fuerte y lo vas a tener muy en tu cerebro aprendido, ¿no? Y a eso se le llama neuroplasticidad. Sí, me recuerda mucho a Strava. ¿Sabes que Strava tiene unos mapas, la parte de los mapas te dice las rutas más comunes. Y se ve más fuerte. Y se ve más fuerte, se ve más oscurito. Ajá. Sí, es más o menos eso, ¿no? Exacto, así. Eso pasa en nuestro cerebro. Así es, por donde más pasa información, por ahí más lo usas, más te queda marcado. Creo que ya lo habíamos hablado en la parte del entrenamiento. Lo importante que es el sueño, y el sueño en la recuperación muscular. Pero no solo en la recuperación muscular, sino el sueño también es importante en el aprendizaje, porque nuestro cerebro aprende mientras estamos durmiendo. Específicamente en la fase del REM, estudiamos con algo o algo nos llama atención y soñamos con eso. Es porque el cerebro está trabajando y esa información. Es sumamente importante. Incluso cuando me ha sucedido que estoy preocupada en cómo resolver un problema, cuando descanso bien,
Justo ahí me viene la solución. Sí, de hecho hay muchos científicos que dicen que tuvieron la respuesta a algún invento importante en el sueño, porque se vio una revelación. O, de hecho hay investigadores que amanecieron, se despertaron en la mañana y ya tenían la respuesta de ese invento o ese descubrimiento, ese hallazgo. Aquí hay algo importante, que eso es como querer construir una casa, pero sin dejar que el cemento seque. O sea, dormir hace que ese cemento seque. Todo se arraiga y todo funciona correctamente. En ese momento es cuando tu conocimiento se afianza. Bien, a dormir más. A dormir más. No solamente para que crezca el músculo, sino ¿Sí? también para que crezca el cerebro. La motivación no es voluntad, es química. Y entonces vamos a hackear esto. ¿Cómo vamos a crear dopamina para que nuestro cerebro esté motivado a aprender? La dopamina responde a la novedad, a esas cosas que le gusta crear o que le gusta, que este reto, que sea un reto para ello. Entonces, si tú, dentro de tu objetivo es estudiar francés en 2 años, eso no va a crear dopamina. Sin embargo, si tú dices, voy a aprender a decir estas frases el día de hoy, eso sí crea dopamina, porque eso es algo alcanzable y por lo tanto te genera reto. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ponernos micro tareas día a día para que hagamos ese check de que ya lo cumpliste, o que celebremos que lograste hacer tus primeras 10 palabras en francés, que tu cerebro y tú hagan esa conexión de el día de hoy vamos a lograr esto. Y claro, eso te va a permitir estar en el camino constante. Y tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, de pasar de solo leer a la acción. Porque quiere decir que lo que te está invitando es a que tú realices algo y tienes un resultado. Y ese resultado te motive para el siguiente día. Así. Ok, entonces resumiendo todo el tema neurológico, traemos los beneficios de cómo podemos mejorar, que es con el sueño, que tenemos que gamificar el tema de aprendizaje, que nuestro cerebro puede cambiar literalmente físicamente y que el estrés en su justa medida puede beneficiar el aprendizaje. Así es. Bien, sí. Entonces vámonos al último tema, que es cómo se estudia hoy en día con todo el mar de información que se tiene. ¿Cómo no ahogarnos en este mar? Kipchoge, el corredor, sí, decía que la vitamina que había que tomar es la vitamina N, de no, saber decir que no. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, es saber decir que no. Saber que no toda la información nos va a servir. Porque a veces abrimos Instagram, YouTube y aprendemos de, no sé, de un bar o de un lugar de comida en una ciudad que no vamos a visitar. Pero igual estamos recibiendo esa información. Igual está llegando esa información a nosotros. O noticias de otro país o alguien algo que pasó muy peligroso o muy llamativo en otro país, no está conectado contigo. Pero igual esa información llega a ti. Y más que ahorita con todas las redes sociales, también tenemos el tema del FOMO, que es este sentimiento de no querer perderte lo que suceda. Claro. Querer estar en todo. Y lo que viene a decir esto básicamente es que sepas decir, oye, esto no lo necesito, esto sí lo necesito. Si vas a abrir YouTube, ábrelo cuando ya sepas qué te quieres aprender. O sea, cuando tengas ya la pregunta de la que vas a buscar en el buscador, esa en particular, ya ahí abre YouTube. No voy a abrir YouTube para ver qué encuentro. O de repente me pasaba a mí que de repente me suscribía a canales de tecnología y todos los días sale algo de tecnología. Pero eso no, en realidad a lo mejor ni siquiera terminas de implementarlo, nadie te lo pide, en tu trabajo nadie lo quiere usar. La diferencia entre el trabajo profundo y el trabajo superficial. Okay. El trabajo profundo te reta, te hace realmente entender el problema, llegar a la raíz de qué es lo que quieres solucionar. El trabajo superficial, creo que muchos de los de corporativo nos sentimos productivos porque contestamos mail, porque le damos check a algunas actividades, porque llega el fin de mes y entregamos resultados, pero al final no hay un trabajo profundo, pero eso se puede confundir en que eres productivo. Claro, trabajo superficial. Exacto, pero al final del mes puedes decir, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué realmente construí para mi futuro o qué realmente construí dentro de mis nuevas habilidades? Pero tú te sentiste productivo todo el resto del mes, ¿no? Claro. Si quieres realmente crecer y
apoderarte del problema es enciérrate de 2 a 3 horas, sin distracciones, sin correo, sin teléfono, sin notificaciones, para que comprendas el problema, des una solución y realmente crezca tus conocimientos acerca de lo que estás estudiando. Tienes que tener al menos esos 90 minutos de sesiones profundas para realmente llegar al aprendizaje profundo. Entonces, si quieres lograrlo, esos 90 son innegociables. Considéralos dentro de tu día a día. Para lograr ese aprendizaje profundo, hoy en día tenemos herramientas como Anki, como Obsidian, como Notion, que básicamente son ese segundo cerebro. Bueno, más que nada Obsidian y Notion. Básicamente es el lugar donde tienes información que no vas a usar casi, que no la estás usando, pero la necesitas. Bueno, úsala como tu segundo cerebro. Sí, úsala como tu disco duro. Guardas ese meeting en Notion, que en realidad lo que requiere son pequeñas cosas recordar para después. Y lo que puedes hacer es que buscas la forma de que eso te avise en algún momento con un correo o algo así, una notificación. Y ya la sacas de tu cerebro. O sea, ya no necesita que esté en tu cerebro, sino que va a estar en ese segundo cerebro que viene siendo esa aplicación. Buena técnica. Es muy buena técnica y además que también requiere que tú te puedas concentrar sí en recordar aquellas cosas que son importantes. Ese deep work. Artur, te tengo una mala y una buena. Ok. La mala es que lo que aprendemos tiene obsolencia. Seguramente lo que aprendiste cuando estabas en la universidad, el 80% ya es totalmente obsoleto. Ok. Sí. Eso pasa y va a seguir pasando, ¿no? Sin embargo, la buena es que si aprendes a aprender, todo lo nuevo lo vas a poder adquirir nuevamente y por lo tanto tu cerebro y tu información y tu aprendizaje no se va a volver obsoleto. Sí. Eso pasa mucho y me le ha pasado a muchas personas que de repente se enfocan en alguna tecnología específica y se hacen especialistas en algo puntual. No sé, especialistas en reparar máquinas de escribir. Cuando los contadores, cuando utilizaban sus tablas y todo lo hacían de manera manual, cuando yo el Excel, ¿quiénes fueron los que sí se quedaron en los trabajos? Los que dominaron el Excel. Y eso está pasando hoy con la inteligencia artificial. Claro. Bueno, Cele, para cerrar, ya hemos demolido muchos mitos acerca del aprendizaje, que en realidad no eran tan ciertas cosas que nos enseñaron de niño. Y bueno, aquí lo importante es recordar que nuestro cerebro tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Tenemos muchas herramientas hoy en día para aprender. Y bueno, acá el reto es tomar de las técnicas que vimos, tomar cuál es la que más nos sirve a cada uno y entender si lo puedes aplicar a algo que quieras aprender. Entonces, el reto sería agarrar una de estas técnicas que vimos hoy y dedicarle tiempo para aprender algo en los próximos 90 días, por ejemplo. Ok, va, ¿Sí? Me gusta. ¿Te comprometes? Yo me comprometo. Gracias, Artur. Gracias, Eli. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos un like, síguenos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.